Hoy Dios, en este segundo paso, nos quiere hablar de, ¿puede la enfermedad alcanzar al cristiano? De la forma en que el cristiano muchas veces es tocado por la enfermedad. Y vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios. Sí puede la enfermedad alcanzar a los cristianos que no se juzgan a sí mismos, abandonando su obediencia. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 30 al 32. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Por eso que Dios nos habla en este día de algo muy importante, de conocer, de que es importante que cada día nosotros podamos juzgarnos. Amén. Nosotros mismos examinarnos, nosotros mismos delante de la presencia de Dios. Sabemos y conocemos lo que hay en nuestros corazones. Amén. Y el motivo de muchas enfermedades es a causa de eso, de que no nos examinásemos. El apóstol Pablo decía claramente en las cartas que es necesario que el cristiano se examine a sí mismo, sin que nadie tenga que decirle, mirá, es por causa de esto, sino que nosotros mismos tenemos la autoridad del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios está puesto en nosotros. Y Él nos va a revelar por qué causa puede llegar un dolor, por qué causa puede llegar una enfermedad. El apóstol Pablo declara libremente en la institución de la Cena del Señor, de por qué causa llegan las enfermedades, porque quizás participamos de las obras del Señor, participamos alabando, engrandeciendo el nombre de Dios, participamos en la Santa Cena, en la unción de aceite, y no nos examinamos realmente durante todo el mes anterior, en qué condiciones estamos viviendo frente a la presencia de Dios. ¿Cómo nos cuidamos? Una de las causas también no es solamente, hermano bendito Dios, de que llegan las enfermedades llegan por algo al cuerpo. La fiebre llega por algo al cuerpo. Cuando la fiebre llega a un cuerpo significa que hay una infección dentro del cuerpo o algo que está rechazando, que no corresponde a nuestro cuerpo. Entonces ahí está donde aparece la fiebre, que es un síntoma de aviso que algo hay mal en nosotros. Entonces, cuando nosotros nos examinamos, vamos a tener un ejemplo claro. Cuando nos empieza a doler la muela, sabemos que tenemos una muela picada, con caries, que está mal esa muela, y sabemos que está mal. Y comemos chicle, comemos caramelo, sabemos que va a producir todo eso algo que se llama dolor. Que va a ir a meterse en el huequito de la muela, va a meterse ahí y ahí vamos a sufrir las consecuencias. Pero examinando decimos no, por eso que Dios nos dio para el Espíritu Santo de Él, para que nos examinemos. Y el Espíritu Santo de Dios nos examina. Y podemos decir, bueno, esto me cae mal, ¿por qué lo voy a comer? Si yo sé que me cae mal, voy a sufrir las consecuencias. Si sé que sufro del hígado y como algo que le hace mal al hígado, voy a sufrir las consecuencias. Entonces, examinarse a uno mismo, decía el apóstol Pablo, puede llegar a que la enfermedad no toque nuestro cuerpo. Cuidarnos. La misma ciencia dice que es bueno caminar para el corazón mínimo 30 minutos por día. Más aquellos que estamos medio gorditos, es bueno caminar. ¿Por qué? Porque dice que la caminata, o sea que los pies que Dios nos dio es lo mejor para el cuerpo. Amén. Si la bicicleta es buena, la natación es buena, el ejercicio es bueno, lo mejor que hay es caminar. Y eso es lo que mandan para el corazón y para el cuerpo, porque activa todos los músculos del cuerpo. Entonces media hora de caminar no es lo mismo que usted pueda caminar en su trabajo de aquí a allá, de acá, de vuelta, así, no es lo mismo a que usted camine continuamente. Amén. Que haga 30, lo que sacan en cuenta que media hora caminando y de vuelta son 30 cuadras aproximadamente. Entonces, haciendo esa actividad usted sabe que se está cuidando el cuerpo, que está cuidando todo su organismo. Tomar 3 litros de agua por día también es bueno. ¿Por qué? Porque recuerde que el cuerpo humano se compone del 70% de líquido que necesitamos. Usted hace algo, hace un ejercicio, hace un trabajo pesado
y va a sentir sed, el cuerpo le está demandando, pero no solamente eso, sino que sirve para limpiar todos sus riñones, todo lo que es la parte digestiva, su estómago. Entonces necesitamos, pero muchas veces, ¿qué hacemos? Sabemos que la gaseosa, sin nombrar marca, hace mal, porque inflama, hincha, ensucia los poros, donde tiene que caminar libremente el agua, lo va ensuciando. En cambio el agua es pura, es lo que Dios dio al hombre. Entonces vemos, si nos examinamos muchas veces, no es consecuencia de que llega la enfermedad de porque sí, o porque somos cristianos el diablo nos persigue, no, sino que nosotros tenemos que cuidarnos, examinarnos a nosotros mismos, como dice la carta, ¿no es cierto?, de Pablo, por lo cual hay muchos enfermos. Y realmente fíjense que hay muchos enfermos y debilitados físicamente y corporalmente también. Entonces dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues, una de las partes principales es examinarnos, porque puede ser, cuando nos examinemos, que es por causa de nuestra, por no obedecer a lo que nuestro cuerpo necesita, le estamos dando cosas que no necesita, y la desobediencia trae como consecuencia eso. Otra puede ser de que creemos tanto en el Señor, que nos volvemos religiosos en Él, amén, pero no hacemos la voluntad de Dios de examinarnos por qué causa está llegando los ataques del enemigo, por qué Dios está permitiendo de que el enemigo pueda entrar en nuestro cuerpo, pueda entrar en nuestra familia con enfermedades. No nos damos cuenta, quizás muchas veces reprendemos y no nos damos cuenta que estamos luchando sin darnos cuenta contra Dios. Porque Dios es el que tiene el poder y el dominio sobre todo, principado, potestades, y el diablo está sujeto a lo que Dios manda. Amén. Entonces encontramos, sí puede la enfermedad. Puede la enfermedad alcanzar a los cristianos que no se juzgan a sí mismos, abandonando su obediencia, También, sin embargo, la Biblia destaca que no todas las enfermedades es necesariamente el resultado del pecado personal. O sea, ¿qué se le llama pecado personal? Cuando nosotros, como anteriormente estaba explicando, necesitamos agua en nuestro cuerpo y tomamos mate creyendo que es lo mismo. No es lo mismo. O sea, hay pecados personales. Me voy a comer un sándwich lleno de milanesa con mayonesa, le meto todo. Son pecados personales, porque sabemos que después decimos, me tomo un sartal, no sé cómo se llama, sartal, ¿no? Para el hígado. Buscapina, total, o me voy y me pongo una inyección. Pero son pecados personales que vamos a sufrir las consecuencias. ¿Quién? ¿Nuestros hijos? ¿Nuestra familia? Crea que sí, porque a mí me aman, a usted lo ama su familia. Entonces cuando usted no se cuida y le dicen una vez, no hagas esto, no haga aquello, no solamente se enferma a usted, le duele a usted, sino que también le va a doler a su familia, ¿o no es así? Y va a sufrir las consecuencias de su familia, porque después va a tener que correr con usted en brazos, llevándolo a la salita, al hospital, a ponerse una inyección, lo que sea. O sea que las consecuencias personales del pecado personal se basa en la desobediencia a lo que el Espíritu de Dios nos manda. Encontramos que el resultado del pecado personal, Job era íntegro, recto y temeroso ¿de quién? De Dios. Amén. Y apartado del mal, a punto tal, dice que no había ninguno en toda la tierra. Sin embargo, Dios tuvo bien mandarle una prueba para su crecimiento espiritual. O sea que hay enfermedades que son para el crecimiento espiritual del cristiano. Porque decimos, estamos en el camino de Dios y bueno, yo no me enfermo. Muchos líderes, muchos siervos, en muchos lugares se predica que el siervo de Dios no se puede enfermar. Lo habrá escuchado, yo lo escuché de mucho. No, seguramente, ¿qué le va a decir? Está en pecado. ¿Es así o no es así? ¿Lo han escuchado? ¿Cuánto pueden decir amén a eso? Lo primero que culpan, porque seguramente está en desobediencia, está en pecado, por eso se enferma, por eso está la enfermedad. Ahora vemos, Job, la Biblia habla y Dios mismo le decía que era sobre toda la tierra, sobre toda la humanidad, era el único justo delante de la presencia de Dios. A ver. Dice, el resultado del pecado personal. Job era íntegro.
Había una diferencia, él se examinaba cada mañana, oraba por su familia, por sus hijos, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, que era una persona íntegra delante de la presencia de Dios. Al punto que no había ninguno como en toda la tierra, ninguno como él en toda la tierra. Sin embargo, Dios tuvo bien mandarle una prueba. Dios quería probar la fe. Porque no solamente, hermano bendito Dios, es necesario que estemos sanos para decir yo tengo fe, por eso estoy sano. No, sino que van a venir pruebas personales, pero tiene un cometido. La prueba de la enfermedad en un cuerpo, la prueba de la enfermedad en un hogar, tiene como cometido en un siervo, en el pueblo de Dios, un crecimiento. Dios envía las pruebas de enfermedades para ver el crecimiento de esa persona. Para ver hasta qué punto soporta el mal sobre su cuerpo. Porque es fácil, Job pedía a Dios y Dios le concedía. Y muchas veces nosotros también pedimos a Dios y Dios sanó esto, sanó aquello. Pero ¿qué pasa cuando Dios nos prueba a nosotros mismos? ¿Qué pasa? Nos examinamos seguramente a fondo. Señor, ¿por qué esto, Señor? ¿Qué hice? Y nos examinamos y no encontramos nada. No encontramos nada, nos damos cuenta que no hemos cometido falta, que no hemos cometido pecado, pero sin embargo llega la enfermedad. El diablo nos empieza a sacudir de una forma tremenda. Entonces dice, Dios tuvo bien mandarle. Escuche, nosotros para el crecimiento ministerial de una persona, el crecimiento como cristiano, en que vamos a recibir la fe, vamos a ser probados, dice la Biblia, en todas nuestras áreas. Área espiritual, física y material. 3 áreas que pueden destruirnos o hacernos grandes delante de la presencia de Dios. Que soportamos pruebas de necesidades, como soportó Jesús en el desierto, cuando el diablo vino y lo tentó, no tenés para comer y tu Dios, ¿dónde está? Pero yo te puedo hacer, si tenés poder, si tenés fe, si tenés autoridad, porque vos sos el Hijo de Dios y usted es el Hijo de Dios. Amén. Entonces le dice en el momento duro de su vida, materialmente, le dice, hace que esta piedra se convierta en pan. O que este pan se convierta en un lechoncito al espiedo adobado. Hacelo. Pero no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, Jesús tuvo la respuesta. Usted va a encontrar la respuesta espiritual cuando lleguen esas pruebas a su vida. Y es necesario que esto acontezca. Porque a Dios le plació bien. ¿Y quién va a discutir con Dios? Dios quiere hacer de nosotros, recuerde que nosotros vamos a dar, muchas veces no tenemos fe de saltar un cordón porque tiene agua. Pero nuestra fe no tiene que alcanzar para subir arriba. Amén. Nuestra fe se tiene que ir puliendo por más que sea pequeña como la semilla de un grano de mostaza. ¿Para qué, hermano? Para que en los tiempos malos, recuerde lo que Dios está hablando, el hombre vivirá por fe. Por fe. Vivir por fe significa muchas veces llamar cosas que no son como si fuera. ¿Amén? Entonces, puede tocar en lo espiritual, para un crecimiento espiritual, para que Dios te pueda alcanzar un ministerio donde vos nunca vas a caer, no vas a flaquear. No vas a tambalear, vas a seguir adelante a través de pérdidas personales, a través de pérdidas materiales, a través de que quedes solo, sabiendo de que Dios está contigo. Sirven para eso las pruebas. La fiebre no viene al cuerpo de un niño por el simple hecho de venir. Hay etapas en la vida de un niño que la fiebre va a llegar automáticamente. ¿Para qué? Para que ese niño que usted vio así, de repente al otro día lo vea así. ¿Sabían eso? ¿Amén? Es para crecimiento. No podemos decir, uy, le agarró fiebre a mi hijo. No, examinemos. ¿Por qué causa viene esa fiebre? No toda la fiebre viene por causa de una enfermedad o una infección. Viene también para el crecimiento. Examinémonos por qué causa llegan las pruebas a nuestra vida, porque muchas veces nos consideramos pequeños y Dios quiere que crezcamos. A ver, hay enfermedades que llegan justamente para que nosotros nos examinemos en todas las áreas. Job era perfecto, no había hombre en la tierra como él. Sin embargo, a Dios le plació de que llegara el diablito, el opositor, y dijera, déjamelo probar. Amén. Encontramos allí en el libro de Job,
capítulo 1. Job, capítulo 1. Y esperen que lo cuente también. Son tantas las... Job, capítulo 1, versículo 1 al 8. Capítulo 1, versículo 1 al 8 dice: y hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto. ¿Cómo era este hombre? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno de los días de los confites, Job enviaba y los santificaba, fíjense cómo era. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos. Fíjense en lo que hacía, amén, por si los hijos habían pecado. Cómo examinaba a él, amén. La fiesta traía consecuencias. La Biblia dice que bebían, comían, invitaban a las hermanas, mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Era perfecto. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahí, fíjense, pero viene la prueba. Job tenía todo. Espiritualmente era recto, era perfecto delante de la presencia de Dios. Tenía animales, siervos, tenía toda clase de bienes. Tenía hijos, tenía una familia constituida, entonces estaba bien. Y el diablo lo que simplemente le dijo, porque le diste todo, ¿cómo no te va a honrar? ¿Cómo no va a ser temeroso de vos si le diste hacienda, le diste esposa, le diste hijo, le diste casa, le diste criado? Es el mejor de todo, ¿cómo no te va a honrar? Pero dejá que yo lo toque, que empiece a tocar sus bienes. Y vamos a ver si no blasfema él también, así como pide cada mañana que los hijos no hayan blasfemado contra ti. Vamos a ver si no blasfema él cuando le venga la contra de la mujer, cuando le destruya todo. Déjamelo probar. Y Dios estaba seguro que el corazón de Job era de él. No porque nuestro corazón, iglesia, Dios esté seguro que es nuestro y que es de él, que lo hemos entregado, no significa que no van a llegar las pruebas a nuestra vida. Van a llegar muchas veces a través de nosotros, una enfermedad particular, otra vez de enfermedades que puedan llegar a nuestro hogar, a nuestra familia, porque nos afecta de la misma manera. Vamos a sufrir pérdidas materiales, vamos a sufrir blasfemia de aquellos que no están afirmados en el camino de Dios, como hizo la mujer de Job, que dijo, maldice a tu Dios, mirá lo que hace Dios. Nos quitó la riqueza, nos quitó todo, vos estás enfermo, apestado, te revolcás en ceniza. Mirá, nos quitó a los 10 hijos, maldícelo y morite vos también. ¿Se da cuenta? Son pruebas que van a llegar. Muchas veces te van a maldecir por causa del Señor. Van a maldecir tu vida. Y aún lo de tu propia familia. Por eso dice la palabra de Dios que la salvación es totalmente individual. No pertenece ni a hijo, ni a padre, ni a madre, ni a esposo, ni a esposa. Pertenece en lo que nosotros hacemos. Nosotros podemos orar por nuestros hijos, yo oro por nuestros hijos. Pido al Señor que lo perdone si han faltado, pero quien va a hacer la obra y lo que se le plazca es el Señor. Amén. Entonces dice ahí
En Job, capítulo 8, capítulo 2, versículos 5 al 7, lo que Satanás dijo. Enfermedades que pueden llegar a consecuencia de que Dios está probando, y el único que puede traer las enfermedades de parte de Dios es el diablo. El diablo tiene todo, ejército, principado, potestad, y es maligno. Entonces se presenta, lo acusa, dice, versículo 5 de capítulo 2, pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tus manos, mas guarda su vida. O sea, Dios va a permitir muchas veces que las enfermedades puedan alcanzarnos, pero no va a tocar nuestra vida. ¿Qué significa nuestra vida? La salvación que Dios nos ofrece. Jesús mismo dijo, hermano, no temas aquello que pueda destruir tu cuerpo, mas tu alma no puede tocar. Tu alma está guardada por el Señor. Amén. Entonces dijo, guarda su vida. Entonces salió Satanás desde la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Todo su cuerpo estaba enfermo. Amén. Satanás no es que Satanás probó a Dios, no, había un crecimiento. Dios probó el corazón, la fidelidad. La fidelidad de Dios no se basa en que usted pueda alabar, engrandecer, predicar la palabra, venir a la iglesia un día de lluvia, que caiga piedra. No es esa la fidelidad que Dios busca. Dios busca la fidelidad, que le amemos a Él en espíritu y en verdad. Que pongamos a Dios sobre todas las cosas, y que aunque muchas veces el mal llegue a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestra familia, y que por causa de Él nos maldiga, de nuestra boca no procedan maldiciones, sino alabanza a nuestro Dios. Dios, eso es lo que quería mostrarle, y aún el mismo diablo fue vencido por la fidelidad de Job. Job no blasfemó, por eso que cuando a Dios le complace tocar a una persona, debemos examinarnos. El punto fundamental es examinarnos. Aun cuando llegan los amigos a Job y lo llegan a alentar, y escuche esto, lo llegan a alentar, salen criticándolo. Pero vos no te examinaste, le dijeron. ¿No te examinaste? ¿Querés ser más que Dios? ¿No te examinaste vos por dentro que por tus pecados es lo que te está pasando? Los amigos fieles. Por los pecados cometidos. Y no era así. Dios estaba probando el corazón porque quería un crecimiento. Cuando viene el crecimiento, usted puede recibir bendiciones, toda clase de cosas mientras adora, glorifica el nombre de Dios. Pero cuando viene un crecimiento espiritual, que su fe no mengua, sino que crece, Dios le va a recompensar el doble de lo que tiene. O sea, le va a dar el doble de lo que el diablo le quitó. El diablo le quitó los animales, le quitó las haciendas, le quitó los siervos, le quitó la esposa, le quitó los hijos. Pero usted termina en el capítulo 48, allí donde los mismos amigos que le criticaban fueron lo que Dios le dijo: la única forma de que ustedes sean liberados es que mi siervo Job ore por ustedes. Y cuando Job oró, fue sanado él, fue liberado sus amigos, sanado también, y le dijo: bueno, ahora ustedes van a ser los encargados de devolverle todo lo que el diablo le sacó. Y dice que Job recibió de parte de Dios el doble de lo que tenía. O sea que cuando crecemos espiritualmente, ¿por qué? Porque el crecimiento espiritual depende de lo que nuestros ojos y nuestro corazón va recibiendo. Recibo un buen trabajo y me conformé con el trabajo, y es así. Pero cuando llega la prueba de ese trabajo es porque Dios tiene el doble. O sea que el cristiano que crece espiritualmente va a crecer, hermano, en una enfermedad va a crecer, va a meditar en su corazón para reconocer después, si otra enfermedad llega a su vida, por qué causa puede ser. Si su corazón es recto delante de la presencia de Dios, va a reconocer que son pruebas donde va a estar esperando
bendiciones. En mi vida llegaron pruebas de pérdida de materiales, pérdida de vidas, amén, amadas por mí, pero Dios me recompensó, me preparó para recibir cosas mejores. Amén. ¿Por qué? Porque perdí un hijo, pero gané, Dios me recompensó dándome muchos más hijos espirituales y mejores. Entonces, vemos cómo las enfermedades pueden venir de parte del diablo, pero con la autorización de Dios. Cuando el corazón de Job, rascándose con un pedazo de teja, tirándose ceniza para calmar el dolor, la picazón que tenía en su cuerpo, en que muchos se burlaban y lo maldecía, él dice que adoraba a Dios. Él dice que adoraba a Dios. Dios da, Dios quita, pero Dios puede reponer con creces. Amén. Entonces encontramos también de que no todas las enfermedades son como consecuencia del pecado, sino que en este caso la enfermedad que llega a la vida de Job es simplemente para un crecimiento y una prueba espiritual de parte de Dios. Si confiaba en la familia, si confiaba en los bienes que tenía, si confiaba en los hijos, ahí se dio cuenta. Le fue sacando primeramente todo lo que es material. Todo. No le dejó nada. No le dejó nada. Tocó su cuerpo con enfermedad. Segundo, le sacó todo material. Tercero, le sacó toda la familia. Quedó solo. Solo. El trato personal. El crecimiento que Dios quería tener en él. Cada uno de nosotros vamos a ser probados en distintas áreas. Usted escucha dentro de la iglesia, me quedé sin trabajo, no me alcanza la plata, y ve que en otro ya superó esa etapa y Dios le dio casa, Dios le da el trabajo, Dios le da esto, Dios le da aquello. Porque fueron fieles, se examinaron y dijeron, no, si yo estoy diezmando, estoy ofrendando, estoy trayendo los alimentos a la casa de Dios, entonces ¿por qué me llega esto? Es porque simplemente Dios te quiere dar el doble de lo que vos pongas. Pero tu fidelidad tiene que ser con un corazón contrito y humillado como el de Job. Job se examinó. Cuando usted se examina, cuando es tocado en lo material, en lo que usted anhelaba siempre, que se basaba en lo material, yo tengo esto, tengo aquello, me muestro acá, compro esto, compro aquello, ¿qué sucede cuando todos sus bienes son quitados? Entonces Dios va a probar esa vida. Y así aconteció en la vida de Job. Vemos otra de las enfermedades que puede ser impuesta por el diablo, pero que son para que la gloria de Dios se manifieste. En Job se manifestó la gloria de Dios. Fue manifestada en las tres áreas. Es la enfermedad que fue manifestada de la gloria de Dios en las tres áreas. En la material, porque ¿qué hizo? Le devolvió el doble. En la espiritual, porque la fe de Job fue inquebrantable. Desnudo vine y desnudo miré. No me interesa, pero viva Jehová. Alabo a Jehová. Amén. Perdió la familia. Dios le devolvió una familia espiritual que ya no hacía fiesta, sino que adoraban junto a él, a Dios. Y le dio 3 hijas hermosas, dice la Biblia. Le devolvió todo el Señor. Entonces, recuerde que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Ni el ciego de nacimiento, como dice en el libro de San Juan, ni el ciego de nacimiento, ni sus padres, en San Juan 9:3:1, habían provocado por su pecado esta ceguera, que hizo manifestar la gloria de Jehová. Fíjese, una de las enfermedades es ceguera. ¿Cuántos ciegos vemos? Y muchas veces dentro de la iglesia también se tilda lo mismo que lo tildaban a Job o a un siervo que se enferma. No nos podemos enfermar nosotros. Nosotros no nos podemos enfermar, tenemos que estar siempre sanos. ¿Acaso no somos carne y la carne tiene que volver al polvo? Acá algo. Habíamos hablado anteriormente de la maldición hereditaria, lo que uno puede transmitir en diferentes enfermedades.
La ceguera no es una maldición hereditaria. Conozco personas ciegas, matrimonios ciegos que tienen hijos que ven. Conocemos matrimonios que tienen vista, que pueden ver, pero su hijo no puede ver. Pero no es por causa de que hayan pecado. Muchos se juzgan en lo malo. No tienen fe y esa es la fe que Dios quiere acrecentar. ¿Por qué me habrá pasado? Y se culpan uno a otro por una infidelidad, por un pecado cometido. Pero sin embargo hay enfermedades que son para que sea para la gloria de Dios nada más. Entonces encontramos